¿Empezamos tú? Sí, dale. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la actividad de esta noche, que está a cargo de René Dubó, y me han pedido que lo presente por el simple hecho, creo, de que hemos tenido proporcionalmente la mayor oportunidad de compartir una botella de vino en Montevideo o en París, y esa es la única razón que justifica que sea yo el que lo presente. Pero René es conocido, creo que por todos, como uno de los creadores, fundadores del movimiento institucional, con un aporte de punto de vista intelectual, pero también práctico, evidente. Y quizás en este mayo que hoy comienza, una cosa que me parece importante es reconocer o saber o conocer que hace 25 años René fue uno de los impulsadores emergentes o provocadores de un mayo que fue bastante significativo y que quizás quede marcado en la historia más allá de lo que nos podemos imaginar. El método que vamos a seguir es el de pedirle a René que haga una exposición previa, luego lo incentivaremos con algunas intervenciones de los que estamos aquí en el panel para rápidamente pasar a un diálogo, a una participación lo más activa posible entre los que estamos esta noche aquí. Entonces, yo un poco quisiera que quedara claro que los conocemos y los que conocemos su pensamiento estamos contentos de tenerlos aquí, de tener a René entre nosotros y que lo vamos a seguir reclamando, demandando para seguir un proceso que este año comienza con estas dos actividades que hemos tenido, que es un panel y esta conferencia. René. Gracias. Bien que le dispositif qu'on nous impose soit théâtral, je vais essayer d'être le moins théâtral possible. Voy a tratar de ser lo menos teatral posible. Pour aborder le sujet de cette discussion, Para abordar el tema de esta discusión, il faudrait en principe revenir aux sources sería necesario, en principio, volver a las fuentes des théories de l'État et de l'institution, de las teorías del Estado y de la institución, et également de la théorie de la communauté. igualmente a las teorías de la comunidad. Bien sûr, nous n'avons pas le temps de remonter jusqu'à ces sources. Por supuesto que no tenemos el tiempo de remontarnos hasta esas fuentes. Et je vais me contenter de quelques rappels assez évidents. Voy a contentarme de hacer algunas llamadas, algunas anotaciones bastante evidentes. Bon, pour nous, je pense pour nous tous, l'État, c'est la forme universelle Para nosotros, el Estado es la forma universal de toute gestion et de tout contrôle. de toda gestión y de todo control. Ce statut est relativement récent dans l'humanité. Este estatus es relativamente reciente en la humanidad. Nous sommes parvenus depuis peu à la mondialisation étatique. Hemos llegado desde hace poco tiempo a la mundialización del Estado. C'est un phénomène dont il faut tenir compte, ce caractère récent. Es un fenómeno al que hay que prestarle atención, este fenómeno reciente. Nos ancêtres pouvaient souvent se passer de ce système de référence. Nuestros ancestros podían muchas veces pasarse no darle importancia a ese sistema de referencia. Sauf dans quelques pays d'avant-garde comme l'Espagne, la France ou la Grande-Bretagne. Salvo en algunos países de vanguardia como España, Francia y Gran Bretaña. Quand je dis avant-garde, évidemment, ce n'est pas très sérieux. Cuando digo vanguardia, evidentemente no es muy en serio esto. Bon, maintenant, le monde se mondialise en s'étatisant. Ahora el mundo se mundializa estatizándose. Et l'État apparaît de plus en plus y el Estado aparece cada vez más comme inévitable si on veut comprendre le social. como inevitable si se quiere comprender lo social. Les modèles d'analyse purement économiques, Los modelos de análisis puramente económicos, qui ont bien sûr leur valeur, que tienen claro su valor, sont en réalité subordonnés au modèle étatique. están en realidad subordinados al modelo del Estado.
Mon maître Henri Lefebvre parlait de mode de production étatique. Mi maestro Henri Lefebvre hablaba de modo de producción del Estado, Euh, estatal, oui, pour désigner précisément cette période dans laquelle nous venons d'entrer, para denominar este periodo en el cual venimos de entrar, depuis que l'ONU reconnaît 5 ou 6 États par an. desde que la ONU reconoce 5 o 6 estados Tous les ans. todos los años que aparecen. Donc, le mode de production étatique El modo de producción estático, estático, ¿existe? Estatal, enveloppe les modes de production économique. comprende los modos de producción económicos. Il les dépasse, il est premier par rapport à eux. Y lo sobrepasa, él está primero en relación a ellos. Qu'il s'agisse du mode de production capitaliste ou du mode de production socialiste. Se trate ya sea del modo de producción capitalista o del socialista. Puisque, contrairement à certaines prophéties célèbres, Ya que contrariamente a algunas profecías célebres, le socialisme n'a nulle part produit le dépérissement de l'État. el socialismo no ha en ningún lado producido la caída del Estado. Pas plus que le capitalisme, qui pourtant prétend se passer de l'État. No más que el capitalismo, que sin embargo pretende pasarse del Estado. Donc, pour aborder la question de la gestion communautaire, Para abordar el tema de la gestión comunitaria, on doit passer inévitablement par la question de l'État se debe pasar inevitablemente por el tema del Estado et aussi par la question de l'institution. y también por el tema de la institución. Pour l'analyse institutionnelle, il y a un lien étroit entre institution et État. Para el análisis institucional hay una relación estrecha entre el Estado y L'institution. la institución. Ça, c'est une des choses que m'a bien apprise Henri Lefebvre. Esta es una de las cosas que me enseñó muy bien Henri Lefebvre. De temps en temps, il me disait, René, n'oubliez pas la question de l'État. Cada tanto él me decía, René, no olvides el tema del Estado. Car en tant que marxiste, il était un peu méfiant par rapport à ma recherche. Ya que en tanto que marxista, él desconfiaba un poco del tema de la investigación. Étant donné que pour le marxisme, l'institution n'a pas véritablement son concept, Dado que para el marxismo la institución no tiene verdaderamente su concepto, elle fait partie des superstructures, de quelque chose qui est moins important. ya que ello forma parte de las superestructuras, de cosas que son menos importantes. Nous avons montré que l'institution avait une base matérielle, Hemos mostrado que la institución tiene una base material, exactement comme n'importe quelle communauté. exactamente como no importa cuál comunidad. Donc nous avons au fond emprunté au marxisme Por lo tanto, le hemos tomado prestado al marxismo pour prouver contre le marxisme que l'institution, c'est fondamental. para probar contra el marxismo que la institución es fundamental. Le rapport institution-État peut être représenté La relación institución-Estado puede ser representada un peu comme le rapport entre la forme et le fond dans la théorie de la Gestalt. un poco como la relación entre el fondo y la forma en la teoría de la Gestalt. Le fond, c'est bien sûr, c'est le global, c'est l'État, El fondo, por supuesto, es lo global, es el Estado, puisqu'il est l'universel concret. ya que es el universal concreto. Et c'est, pour reprendre une parole fameuse de Marx, Para retomar una palabra famosa de Marx, en l'appliquant à la Gestalt théorie, aplicando la Gestalt teoría, c'est sur le fond sombre de l'État, comme disait Marx, es sobre el fondo oscuro del Estado, que se détachent les figures, les formes institutionnelles. que se destacan las figuras o las formas institucionales. Et on peut prolonger la comparaison, ce n'est qu'une comparaison Se avec la puede, Gestalt. se puede seguir más allá, la comparación no es más que una comparación con la Gestalt. À savoir qu'il y a des modifications entre le fond, la figure et le fond. A saber que hay modificaciones entre la figura y el fondo. Comme vous le savez, le fond peut devenir figure, la figure peut devenir fond. Como ustedes lo saben, el fondo puede tornarse figura y la figura fondo. En temps normal et dans un pays démocratique, En tiempos normales y en un país democrático, les institutions se détachent clairement sur le fond de l'État. las instituciones se destacan claramente sobre el fondo del Estado. Ça veut dire qu'elles exercent de façon autonome leur action. Quiere decir que ejercen de forma autónoma su acción.
en période de conflit ou en régime totalitaire, En periodos de conflicto o de regímenes totalitarios, c'est le fond qui arrive au premier plan, qui devient la forme. es el fondo que emerge al primer plano y deviene forma. Comme disait Max Weber, c'est la force nue de l'État qui apparaît. Como decía Max Weber, es la fuerza desnuda del Estado que aparece. Et dans force nue, il y a force, mais il y a aussi nudité. Y en fuerza desnuda está fuerza, pero también está la desnudez, Qui désigne le caractère un peu obscène de l'État, que designa un poco el carácter obsceno que tiene el Estado, quand il montre ce qu'il cache habituellement dans la vie normale, cuando muestra lo que esconde la vida normal, c'est-à-dire la violence contre la société. es decir, la violencia contra la sociedad. Donc, comment, à partir de ça, situer les formes communautaires? ¿Cómo a partir de esto situar las formas comunitarias? Je commencerai par dire que nous les désignons par le terme de contre-institution. Comenzaría por decir que las designaríamos con el término de contrainstituciones, Parce que, bien entendu, une communauté, c'est de l'institution. porque por supuesto que una comunidad es una institución. Ce sont des forces instituantes qui agissent régulièrement Son fuerzas instituyentes que actúan en forma regular et qui agissent sur un institué qui existe là comme partout ailleurs. y que actúan sobre un instituido que existe tanto ahí como en otros lados. La notion de contre-institution se réfère à l'idée d'alternative La noción de contrainstitución se refiere a la idea de alternativa, et que l'on peut référer à la dialectique hegelienne que se puede referir a la dialéctica hegeliana, en disant que l'alternative, c'est la négativité. diciendo que la alternativa es la negatividad. Je rappelle que la négativité, ce n'est pas dans son sens habituel et péjoratif. Les recuerdo que la negatividad no es en su sentido habitual y peyorativo. Le travail du négatif, c'est ce qui fait qu'il y a du devenir, qu'il y a de l'histoire, qu'il y a de la réalité. El trabajo de lo negativo es lo que permite que haya historia, que haya realidad. Et ce qui caractérise l'idée communautaire ou contre-institutionnelle, Lo que caracteriza la idea comunitaria o contrainstitucional c'est que le projet est de travailler au niveau de l'organisation, es que el proyecto es trabajar al nivel de la organización, qui est un moment très important dans l'institution, que es un nivel, un momento muy importante de la institución, et que la dialectique qualifie d'unité négative, y que la dialéctica califica como de unidad negativa, par opposition à l'unité positive de l'universalité, por oposición a la unidad positiva de la universalidad, qui à notre époque, je le rappelle, est celle de l'État. que en nuestra época, lo recuerdo, es la del Estado. Donc, on pourrait, au fond, définir l'autogestion Por lo tanto, se podría definir la autogestión par le travail du négatif por el trabajo de lo negativo au niveau de l'organisation des rapports sociaux. en el nivel de la organización de las relaciones sociales. Bon, cela peut être exprimé de manière plus simple aussi. Esto puede expresarse de manera más simple también. L'autogestion suppose un moment de la désorganisation. La autogestión supone un momento de la desorganización. Ici encore, le mot ne doit pas être pris de façon péjorative, Acá nuevamente la palabra no debe ser tomada de forma peyorativa, puisqu'on trouve ce concept dans des théories de l'entreprise, des entreprises les plus modernes, se encuentra este concepto en la teoría de las empresas más modernas, qui ont besoin de désorganisation, de chaos pour croître. que tienen necesidad de desorganización, de caos para crecer. Sinon, elles s'institutionnalisent et elles meurent. Si no, ellos se institucionalizan y mueren. Bon, c'est un peu la même chose pour le fonctionnement communautaire, Es un poco lo mismo para el funcionamiento comunitario, avec peut-être, sans doute, une différence essentielle, sin duda con una diferencia esencial, c'est que une grande partie du travail que radica en que una gran parte del trabajo consiste à prendre conscience du processus d'institutionnalisation, consiste en tomar conciencia del proceso de institucionalización, qui est en partie un procès de reproduction de l'institué. que es en parte un proceso de reproducción del instituido. Je pense que toutes les expériences de vie communautaire ou d'autogestion Pienso que todas las experiencias de vida comunitaria o de autogestión sont à ce sujet les meilleurs laboratoires sociologiques qui existent.
son los mejores laboratorios sociológicos que existen. Bien sûr, le but de ces communautés n'est pas là. Por supuesto, el objetivo de estas comunidades no está ahí. Leur but est de survivre en changeant leurs rapports sociaux. El objetivo es sobrevivir cambiando sus relaciones sociales. Mais il y a comme un supplément qui est produit par ces expériences. Pero hay como un suplemento producido por estas experiencias. Et c'est vraiment un supplément cognitif. Y es realmente un suplemento cognitivo. J'insiste beaucoup car c'est très rarement souligné cet aspect-là. Insisto mucho porque raras veces se subraya este aspecto. Même si on a pu remarquer dans l'histoire des mouvements sociaux, Incluso si se puede notar en la historia de los movimientos sociales, quel que soit leur contenu, leur caractère, cualquiera sea su contenido, su carácter, par exemple les mouvements millénaristes du Moyen Âge, por ejemplo, los movimientos milenaristas de la Edad Media, que l'on a retrouvés dans les périodes de lutte pour la libération dans les colonies, que se han reencontrado en los periodos de lucha por la liberación en las colonias, ou bien dans toutes sortes d'autres mouvements, o bien toda suerte de otros movimientos, on remarque donc cette production d'un savoir de la société sur elle-même. se puede notar esta producción de un saber de la sociedad sobre ella misma. Une fois de plus, les conditions de cette production, Una vez más, las condiciones de esta producción ce n'est pas une attitude épistémologique ou une bonne volonté, no es una actitud epistemológica o una buena voluntad, ni le fruit d'une culture qu'on aurait eue en bibliothèque. ni el fruto de una cultura que se pueda haber obtenido en una biblioteca. C'est la conséquence de choix politiques, Es la consecuencia de elecciones políticas et de choix politiques dans la vie quotidienne, y de elecciones políticas en la vida cotidiana. pas au sens de choix politiques des partis ou des organismes officiels. No en el sentido de escoger políticamente entre partidos. En même temps, dans cette perspective, Al mismo tiempo, en esta perspectiva, qui peut vous apparaître un peu trop idéalisée, que puede parecerles un poco demasiado idealizada, subsiste toujours la contradiction, subsiste siempre la contradicción, puisque personne ne peut prétendre évacuer la contradiction. ya que nadie puede pretender el evacuar la contradicción. La contradiction dans les expériences communautaires, La contradicción en las experiencias comunitarias elle est centrée sur la question de l'institutionnalisation. está centrada sobre la temática de la institucionalización. Il faut lutter contre les risques de s'institutionnaliser, Es necesario luchar contra los riesgos de institucionalizarse, ce qui ramènerait à fonctionner comme l'institué, lo que nos llevaría a funcionar como instituido. mais en même temps, on s'institutionnalise, Pero al mismo tiempo uno se institucionaliza, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles formes de rapports sociaux. es decir, se crean nuevas formas de relaciones sociales. Et il y a une difficulté souvent à percevoir cette contradiction, Hay una dificultad muchas veces para percibir esa contradicción, peut-être parce qu'on ne situe pas bien où est l'institution. quizás porque no se sitúa bien dónde está la institución. On a tendance à localiser l'institution dans un endroit visible, Hay tendencia a localizar la institución en un lugar visible, alors que l'institution, ce n'est jamais du local, c'est toujours du global. mientras que la institución no es nunca algo de lo local, sino de lo global. Si j'ai le temps, je peux prendre un petit exemple rapide, Si tengo tiempo, puedo tomar un pequeño ejemplo rápidamente, qui ne concerne pas une communauté de vie, que no tiene que ver con una comunidad de vida, mais une communauté thérapeutique que j'ai eu l'occasion d'étudier. sino con una comunidad terapéutica que tuve la oportunidad de estudiar. En France, on parle de structures intermédiaires dans ce genre de communauté. En Francia se habla de estructuras intermedias. Queda por fuera. Bon, il est ou il a été engagé, Él ha sido o está comprometido, il devient organique, pour reprendre le vocabulaire de Gramsci, deviene orgánico, para retomar el vocabulario de Gramsci, et on constate 9 fois sur 10 à ce moment-là y se constata 9 veces sobre 10 qu'il devient complètement stupide. que deviene completamente estúpido. Bon, ce n'est pas vrai, il n'a pas
subi une opération du cerveau. Sin embargo, eso no es real, no fue sometido a ninguna operación de cerebro. Simplement, il est nu comme un bébé devant sa nouvelle situation. Simplemente que está desnudo como un bebé delante de su nueva situación. Il continue de fonctionner avec l'idéologie de l'engagement, Continúa funcionando con la ideología del compromiso, alors qu'il a complètement changé de place. mientras que él ha cambiado totalmente de lugar. Il est devenu intellectuel organique. Se ha transformado en un intelectual orgánico. Il continue de se voir là, alors qu'il est là-bas. Continúa viéndose allí mientras que está en otro lugar. Ce qui produit cette schizophrénie de l'intellectuel bureaucrate. Lo que produce esta esquizofrenia de los intelectuales burocráticos. Donc la mission des intellectuels, selon moi, c'est une vision très ambitieuse que j'ai. La visión que tengo de los intelectuales es una visión muy ambiciosa. S'ils ont fait faillite presque toujours jusqu'ici, Si han fallado casi siempre hasta ahora, dès qu'ils ont été confrontés à des processus d'institutionnalisation, siempre que han sido confrontados a procesos de institucionalización, et je parle d'institutionnalisation de formes progressistes ou socialistes, etc., hablo de institucionalización de formas progresistas, socialistas, c'est que ils ont une formation et une sorte d'identité es que tienen una formación, una especie de identidad qu'il faut complètement revoir, qu'il faut complètement réformer. que se debe rever y reformar completamente. Ça a peut-être un rapport avec des transformations généralisées dans l'éducation. Puede ser que esto tenga que ver con las relaciones de transformación en la educación, Depuis l'école élémentaire jusqu'à l'éducation supérieure, desde la escuela más elemental hasta la educación superior, puisque les intellectuels sont formés par l'institution universitaire, ya que los intelectuales se forman por la institución universidad, qui peut en faire de bons spécialistes dans leur domaine, que puede ser buenos especialistas en sus áreas, également de bons intellectuels engagés, igualmente buenos intelectuales comprometidos, mais qui ne les arment pas beaucoup pour ce travail spécifique pero que no los arma demasiado, no se instrumenta demasiado para ese trabajo específico, qui consiste à ne pas être aveugle devant leur participation et leurs implications que consiste en no ser ciegos ante su implicación y su participación de l'institutionnalisation et de l'étatisation. de los procesos de institucionalización y estatización. Donc, il y a là un programme ambitieux sans doute pour de longues années et de longues décennies. Hay aquí un programa ambicioso sin duda para largos años y largos decenios. C'est là que peut-être que l'analyse institutionnelle rejoint aussi l'écologie sociale. Es aquí quizás que el análisis institucional se junta con la ecología social. Tous deux nous luttent contre un certain genre de sous-développement. Ambos luchan juntos como contra una especie de subdesarrollo. Bon, c'est le sous-développement terrible des rapports sociaux, Es el subdesarrollo terrible de las relaciones sociales, qui accompagne souvent le sous-développement économique, que acompaña muchas veces el subdesarrollo económico, en déshumanisant l'homme, deshumanizando al hombre, mais qui peut accompagner aussi un régime de richesse capitaliste. pero que también pueden acompañar un régimen de riqueza capitalista. Donc, l'institutionnalisation, ce n'est pas seulement de la reproduction des rapports, La institucionalización no es solo la reproducción de las relaciones, comme l'indiquent des théories qui s'appliquent au capitalisme. como lo indican teorías que se aplican al capitalismo. On a vu dans les régimes socialistes que le problème était tout aussi aigu. En los regímenes socialistas se ha visto también que el problema es tan agudo como en el otro caso, Où pourtant il n'y avait pas un capital privé qui automatiquement ferait de la reproduction. donde sin embargo no había un capital privado que automáticamente haría una reproducción. Donc on peut ne pas avoir de processus de reproduction de type capitaliste, Por lo tanto, se puede no tener un proceso de reproducción de tipo capitalista, et néanmoins il y a naturellement des processus d'institutionnalisation y sin embargo hay procesos de institucionalización et qui doivent beaucoup à la pensée et à l'accompagnement de l'intelligentsia. que le deben mucho al pensamiento y al acompañamiento de la inteligencia. Voilà pourquoi je milite pour une beaucoup plus grande responsabilité des intellectuels, Es por eso que yo milito por una mucho mayor responsabilidad de los intelectuales, présentant comme un des programmes possibles presentando como uno de los programas posibles
de la théorie de l'analyse de l'intellectuel, de l'analyse des implications de l'intellectuel, La teoría del análisis de las implicaciones del intelectual, avant même qu'il se mette à donner des leçons au peuple. antes mismo que se ponga a dar lecciones al pueblo, Car ça, c'est vraiment l'irresponsabilité totale de l'intellectuel. ya que eso es realmente la irresponsabilidad total del intelectual. Bueno, tengo que decir que es bastante difícil para mí hablar en este momento, porque como decía Rubén hoy, yo no traje nada preparado, traje una serie de ideas que iba a ver cómo intentaba desplegar algo en torno a lo que René conversara. Y me surgen un par de cosas que fui escribiendo y espero que sea tomado esto como lo que decía René y Rubén, como la improvisación necesaria en un momento a los efectos de adecuar un cierto tipo de discurso a lo que está pasando acá y no traer algo prefabricado que puede estar pronto hasta descontextuado. No siempre esto es bien entendido, porque uno puede o bascula entre la omnipotencia de pensar que en el momento se le puede ocurrir algo o que la falta de respeto por no haber traído algo preparado. Entonces, y al mismo tiempo teniendo que ser breve. En este vaivén de cosas voy a intentar decir un par de situaciones que yo vivo de mi implicación, un par de preguntas a René. Yo trabajo en dos instituciones como director. O sea, con esto quiero decir altamente implicado. Implicado con el poder, implicado con la gestión. Una es una institución estatal, la Universidad de la República, con un alto poder de atrapamiento desde lo instituido y con pocas posibilidades, pienso, de crear y de fabricar situaciones y hasta fuerzas instituyentes. Y en otra institución que trabaja con niños con trastornos graves de su personalidad, llamémosle psicóticos, donde la incidencia estatal es mínima en forma directa, pero es altísima en algo que quería plantear. En la universidad, incluso yo intento pensar mi implicación, una especie de cosa lúdica, aunque muy angustiante por momentos, de bascular entre esas dos instituciones, que además, por ahora, ya que estoy y las preciso, intento ver qué pasa conmigo basculando entre niveles de bajo poder instituyente y niveles de alto poder instituyente en esas dos instituciones. Lo primero que diría, y me cuesta decirlo, no lo dice seguido por ahí, tampoco es muy entendido, por eso que no lo digo, que ambos trabajos, y para ambos trabajos, yo me guío muchísimo en torno al análisis institucional. No como intervenciones, a veces sí, sino para comprender ciertos fenómenos. Me resultaría totalmente, a mí, totalmente imposible transitar por cualquiera de las dos instituciones si no las pudiera pensar en muchos aspectos desde el análisis institucional, desde la metodología del análisis institucional, desde la comprensión de los procesos de institucionalización. No solo desde ahí, pero mucho desde ahí. Hoy he constatado algunas cuestiones. Cuando decía René que la tarea es acompañar en el proceso de institucionalización, yo decía, bueno, esa es una de las preguntas que hago, no sé
es el agua, René, pero el agua a todos, porque eso no sé si es un fenómeno universal, si es un fenómeno más de este sector geográfico. Lo que yo veo es una falta de comprensión, de visualización de los fenómenos institucionales, de la dimensión institucional de los fenómenos en juego. Me pregunto por qué. ¿Por qué intelectuales, profesores de la universidad altamente comprometidos, no solamente con su tarea docente, sino con el gobierno, con el cogobierno universitario, tienen un desconocimiento de las variables institucionales, o sea, de lo que se entiende como el proceso de institucionalización? ¿Por qué? El otro punto que quería decir que me parece importante es en el trabajo institucional con niños psicóticos, que no es un trabajo con niños, en realidad esa es la excusa, es la punta visible de un iceberg. Trabajamos con los niños, trabajamos con las familias, trabajamos con los técnicos, trabajamos con las instituciones a las cuales los niños se van insertando y trabajamos con la comunidad. Uno de los papeles fundamentales que yo entiendo que juega el Estado no es el de otorgar una partida que hemos logrado paralela a través de la rendición de cuentas, que no cubre ni el 20% del presupuesto institucional, pero que no tiene injerencia técnica del Estado. Lo que diría que es como el 80% restante de la incidencia del Estado es en la elección, por eso estoy de acuerdo totalmente, me parece muy adecuado lo que decía René, de la subordinación de lo económico a lo estatal, es en la elección que hace el Estado de la distribución de sus políticas económicas y de sus partidas presupuestales, para lo cual las partidas que tienen que ver con el rubro salud y educación, ustedes sabemos eso muy bien, no hace falta que insista mínimamente en eso, han sido subordinadas para la distribución en torno a las partidas de defensa y militares. Entonces yo me pregunto, un padre, voy al ejemplo concreto para ver la presencia del Estado, un padre que dice, no puedo pagar la cuota, y es un obrero que gana 800 pesos, 1000 pesos, pongamos, por mes de sueldo, que no le da para vivir, menos le va a dar para pagar una institución sin fines de lucro, porque es una fundación, además, quiero avisar, y donde estamos luchando en déficit permanentemente por la supervivencia, y donde, y aquí es lo que quería plantear una cuestión, creo que la presencia del Estado está ahí, y no se ve muchas veces, en tener que inducir o induciendo a que la familia sustituya al Estado, entre comillas, tome un rol de subvencionar, en este caso, el tratamiento de uno de sus hijos o de todos los integrantes. El Estado no lo hace, porque el Estado ha decidido políticamente que no va a haber partidas presupuestarias para la salud y para la educación. Yo creo que eso es una presencia del Estado, por lo menos me gustaría marcarlo, justamente por la omisión, por la deliberada omisión. Entonces la pregunta, y termino, que me hago, que puedo hacer es, sí, podríamos decir, no sería tanto qué hacer, yo comparto de que el qué hacer estaría dado por el acompañamiento del proceso o en el proceso de institucionalización de los agentes intervinientes en ese proceso. Me pregunto cómo hacer. No estoy pidiendo recetas, estoy diciendo cómo hacer para que esto se logre a cabo. Pensando en políticas macro, en instituciones macro y también en instituciones micro.
No sé si soy claro, quería decir eso. Petit mot à propos de l'idée d'Alejandro, Quisiera decir unas palabras a propósito de una idea de Alejandro, qui a enrichi l'analyse de l'État. que enriqueció el análisis del Estado. Effectivement, l'absence de l'État quand il devrait être présent, La ausencia del Estado cuando él tendría que estar presente c'est une des formes les plus hypocrites de sa violence, es una de las formas más hipócritas de su violencia, beaucoup moins spectaculaire que la force nue de la police, de l'armée. mucho menos espectacular que la fuerza desnuda de la policía o de la armada. Et cette absence, donc, qui révèle une terrible présence, Y esta ausencia, que revela una terrible presencia, peut être naturalisée, peut devenir évidente, puede ser naturalizada, devenir evidente, aussi naturelle que la pluie ou le soleil. tan natural como la lluvia o el sol. Et c'est effectivement ce qui arrive dans l'idéologie dominante, Y es efectivamente lo que pasa en la ideología dominante, puisque l'État est ce qui détermine largement les phénomènes idéologiques. ya que el Estado es lo que determina ampliamente los fenómenos ideológicos. Et je pense que cette remarque est liée à une autre question d'Alejandro, Esta anotación está ligada a otra temática que plantea Alejandro, portant sur l'aveuglement vis-à-vis des phénomènes institutionnels. que tiene que ver con el enceguecimiento frente a los problemas institucionales. On retrouve un peu mon image gestaltiste de figure fond. Volviendo a esa figura gestáltica de figura y fondo. Pour avoir une moins mauvaise perception de l'institution, Para tener una menos mala percepción de la institución, il est sans doute indispensable d'avoir une bonne perception de l'État, es sin duda indispensable tener una buena percepción del Estado, puisque les deux jouent à ce drôle de jeu figure-fond. ya que los dos juegan a este raro juego de figura y fondo. L'implication théorique de cela, La implicación teórica de esto c'est qu'on ne peut pas faire d'analyse institutionnelle en se passant d'un travail sur l'État. es que no se puede hacer un análisis institucional dejando de lado el trabajo sobre el Estado. Toute autre approche, même très, très séduisante, oublie l'essentiel. Toda otra aproximación, aunque sea muy seductora, olvida lo esencial. Voilà, c'était un simple commentaire. Era un simple comentario. Queremos invitar a la gente del público a que hiciera preguntas también. On ne vous oblige pas à venir faire du théâtre sur la scène. No se les obliga a hacer teatro acá en la zona. Es un poco es una reflexión, también es una pregunta. Por un lado, digamos, por lo que ustedes plantean, más o menos, plantean algo así como la presencia del Estado, pero al mismo tiempo pienso la presencia del Estado algo así como una gran cúpula sobre todo el resto de las capas de la sociedad, pero por otra parte, yo pienso que por un lado es bastante evidente el debilitamiento, la desaparición